Gabriel Gasco Montes, ingeniero agrónomo, Escuela Técnica Superior de Albacete y UPM, de la Universidad Politécnica de Madrid. Va a hablarnos de las limitaciones legales y económicas de la utilización del biochar. Entonces, todo tuyo el micrófono. Venga, muchas gracias. Buenos días. En primer lugar, hacer una aclaración. Los apellidos estaban mal. Mi nombre es Gabriel Gasco Guerrero y soy profesor, concretamente soy catedrático de universidad del Departamento de Producción Agraria de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de Madrid. La presentación que vamos a realizar, como han dicho anteriormente, se basa en las limitaciones económicas y técnicas del uso de biochar. Como saben ustedes, el biochar, o en castellano biocarbón, es un sólido rico en carbón obtenido por tratamiento térmico de materia orgánica en la atmósfera reducida de oxígeno a bajas temperaturas. Otras definiciones son que es un carbón que está producido por pirólisis y que se puede utilizar en la agricultura de una manera ambientalmente sostenible. Cuando estamos hablando de tratamiento térmico de pirólisis, estamos hablando de tratamientos térmicos en los cuales la atmósfera contiene menos de un 2% de oxígeno. En la diapositiva pueden ver ustedes una materia prima original que es tratada a una determinada temperatura y se produce el biochar. En este tratamiento pirolítico se producen tres fracciones: una sólida, que es el biochar, una gaseosa, que es el syngas, y una líquida, que son líquidos de pirólisis que pueden ser solubles en agua o en compuestos orgánicos. Tanto el líquido como el gas, como la fracción sólida o biocarbón, se pueden utilizar como combustibles para la producción de energía, y el sólido se puede utilizar para el tratamiento de aguas contaminadas o bien como enmienda orgánica, pues para descontaminar suelos, como fuente de nutrientes o para restauración de áreas degradadas. En función del tipo de pirólisis que nosotros utilicemos, vamos a tener diferentes contenidos en la fracción sólida, en la fracción líquida y en la fracción gaseosa. Si vamos a pirólisis rápidas, vamos a minimizar el contenido en biochar, pero en cambio si vamos a pirólisis más lentas, es decir, en los cuales el proceso se produzca en horas, podemos ir maximizando el contenido en la fracción sólida. En el caso de que tengamos residuos orgánicos que tengan un alto contenido en agua, como por ejemplo pueden ser los purines de cerdo, lo aconsejable, y es una tendencia hoy en día, es realizar lo que se conoce con el nombre de carbonización hidrotermal. Es decir, sustituimos la subida de la temperatura por la presión, ¿vale? Es como tener una olla a presión en la cual pues, metemos ahí el sólido mezclado con agua y lo sometemos a altas presiones. Pueden encontrar ustedes diferentes tipos de reactores para la realización o la fabricación de biochar, desde una simple carbonera a reactores que están adaptados para la producción de biochar a partir de gallinaza, restos de madera o restos de cultivo. En nuestro caso, allí en nuestra escuela de agrónomos, tenemos un pequeño reactor piloto, que es el que pueden ver ustedes en la pantalla, en la cual tenemos un reactor central que tiene una capacidad de unos 3 litros, en el cual nosotros somos capaces de producir tanto biochar como hidrochar. Tenemos también la capacidad de recoger los líquidos para evaluar su poder calorífico, así como saber la cantidad de gases que producimos. En función de la temperatura de producción, vamos a tener biochares o biocarbones con diferentes propiedades. Las materias primas que pueden utilizarse para la producción de biocarbón, pues pueden ser todas aquellas que tengan un alto contenido en materia orgánica. Aquí les he puesto una serie de materiales que van desde lodos de depuradora, restos alimentarios, la fracción orgánica de residuos sólidos urbanos, los de destintado de papel, lo que ustedes crean conveniente. En función de la temperatura, pues tenemos diferentes materiales. Por ejemplo, esto es un estiércol de vacuno y el biochar producido a 500 grados centígrados.
un purín de cerdo desecado previamente, en el cual se producen biochares a dos temperaturas distintas, 300 y 500, un lodo destintado de papel en el cual se han producido biochares a 300 y 500 grados centígrados. En estas fotografías a la derecha con un SEN se puede observar claramente cómo a medida que va aumentando la temperatura las pequeñas fibras de celulosa y hemicelulosa que están presentes en el material inicial van desapareciendo. Y aquí, bueno, pueden ver ustedes otras fotografías también al SEN. En función de la temperatura de pirólisis, lo que les comentaba a ustedes anteriormente, pues en función de la temperatura podemos aumentar el contenido en carbono, podemos aumentar o variar el área superficial, la relación hidrógeno-carbono, la capacidad de intercambio catiónico e incluso a temperaturas bajas podemos controlar la liberación de nutrientes. En general se aconseja que las temperaturas de preparación estén entre 300 y 500 grados centígrados. Teniendo en cuenta estos antecedentes, hoy en día existe la capacidad de fabricar biocarbón para diferentes aplicaciones medioambientales. Aquí les he puesto a ustedes una serie de aplicaciones agrícolas y ambientales, entre las que yo destacaría, en primer lugar, hoy en día, su utilización para la fabricación de sustratos de cultivo y, en segundo lugar, como una forma de secuestrar CO2 en el suelo. Aquí pueden ver ustedes, por ejemplo, con respecto al secuestro de carbono, cómo si comparamos la producción de CO2 en un suelo testigo T, el mismo suelo enmendado con un lodo de depuradora y el mismo suelo enmendado con biochares a 400 y a 600 grados centígrados, preparados a esas temperaturas, cómo se puede ver cómo en diferentes escenarios se produce una reducción de las emisiones de CO2 entre un 11 y un 30%. Aquí pueden ver ustedes también diferentes propiedades de los diferentes biochares, por ejemplo, producidos a partir de diferentes estiércoles de ganado. He destacado el de gallinaza porque presenta unas condiciones, unas propiedades químicas muy buenas. El biochar puede ser utilizado para el incremento de los rendimientos de cultivo, sobre todo si se combina con fertilizantes químicos. Teniendo en cuenta esto, el objetivo del presente trabajo fue estudiar la rentabilidad de la sustitución de un fertilizante mineral complejo por biochar para fertilización de trigo. Para ello hicimos una revisión bibliográfica en diferentes bases de datos en las cuales identificamos 37 biochares preparados a partir de diferentes materias primas. Los de depuradora, RSU, restos de poda, restos de paja o residuos agrícolas. Y lo que intentamos fue sustituir la fertilización de presiembra de 200 kilogramos por hectárea del NPK que más se utiliza, que es un 8-15-15. Aquí pueden ver ustedes cómo es el fertilizante que más se utiliza en España, de los fertilizantes complejos, concretamente tiene una cuota de mercado de un 19%. Teniendo en cuenta esto, calculamos la dosis de biochar necesaria para cubrir las necesidades de nitrógeno y a partir de ahí, viendo el déficit que podíamos tener en fósforo y potasio, utilizando el superfosfato simple y el cloruro potásico, vimos la cantidad que necesitábamos para suministrar la misma cantidad de fósforo y potasio que suministraríamos con el fertilizante complejo. Teniendo en cuenta esto y los diferentes precios de fertilizantes y del biochar, el precio del biochar está alrededor de 210 euros por tonelada, depende mucho de la materia prima, pues hicimos los diferentes cálculos. Por ejemplo, para el caso de los de depuradora, aquí pueden ver ustedes los que identificamos, las temperaturas de preparación y el contenido que tenían en nitrógeno, fósforo y potasio. Teniendo en cuenta, bueno, aquí pueden ver ustedes cómo varía también el contenido en el caso de estiércoles. Y aquí, por ejemplo, de los contenidos de NPK de residuos agrícolas. Teniendo en cuenta esto, pues, por ejemplo, para el caso de la depuradora, vimos la cantidad de nitrógeno, de fósforo y de potasio que se necesitaba. Vimos el déficit de P2O5 y de potasio. Y vimos cuál sería el coste de sustituir esta fertilización química por la adición de biochar. Si tenemos en cuenta que el precio más o menos objetivo viene a ser 199 euros por hectárea de la utilización de la fertilización química, pueden ver ustedes cómo en el caso de los tres primeros lodos de depuradora, pues el precio está alrededor del precio por hectárea calculado con el fertilizante.
Esto lo hicimos para los diferentes biocarbones de diferentes residuos agrícolas. Y como conclusiones se puede ver que, en primer lugar, solo era rentable, teniendo en cuenta lo que es la sustitución, para 4 biochares, uno que estaba mezclado que era una mezcla de paja de trigo y suelo, los 2 de gallinazo y uno de depuradora. Para el resto de los biochares, el precio puede ser compensado porque nosotros estamos adicionando, además de fertilización química, estamos adicionando materia orgánica, así como por el posible aumento que pueda haber del rendimiento agrícola. También hay que tener en cuenta que puede ser una estrategia buena de secuestro de carbono y que vamos a reducir la posible disminución de nitratos y fosfatos que se puede producir a la utilización de fertilizantes químicos. Y también es muy importante destacar que hoy en día la mayor limitación del uso de biocarbón en agricultura es que no está recogido ni en la legislación de fertilizantes a nivel europeo ni a nivel nacional. Y eso es todo. Muchas gracias.